Es un salmo hermoso, muy fácil de aprender. Deberíamos aprendérnoslo porque nos muestra la base fundamental de lo que es el camino del creyente y del no creyente. En el Salmo 1 podemos ver un contraste, ¿verdad? Un contraste entre el justo y el impío. Y llámese justo no por sus propias obras, el justo, sino por la obra santificadora, justificadora de Cristo. Por eso se nos dice que somos justos o justificados. Entonces hay un contraste. Un contraste que es algo que a simple vista resalta o se diferencia uno del otro, bien sea de un objeto o de una persona. Es decir, debería haber una diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Y esa diferencia debería saltar a la vista. Debe haber un contraste, una diferenciación, una diferencia. Como el contraste del blanco y el negro. Fácilmente usted puede discernir o puede ver cuál es el blanco y el color negro. Es muy sencillo distinguirlo. De la misma forma debería ser este contraste en el mundo, es decir, debería haber una diferencia entre el justo y el impío. ¿Y cómo vemos eso? En la forma de relacionarse, en la forma de hablar, en la forma de ser, su familia, es decir, debe haber una diferencia, porque es que si no hay una diferencia, pues, ¿qué estamos haciendo? Porque es que a través de nuestro testimonio, de nuestra vida testimonial, los demás querrán ser como nosotros y los demás querrán venir a Cristo. Pero debe haber un contraste, debe haber una diferencia. He notado en muchas personas que son cristianas, aún sin haberme dicho que son cristianas, solo por la forma de hablar, puedo discernir y puedo diferenciar de que son cristianos, solo por la forma de hablar. Y yo creo que a muchos de ustedes se lo han dicho, ¿usted es cristiano? Sin ustedes haberle dicho, solo con haber cruzado un par de palabras, esa persona ya puede decir, oiga, este hombre tiene algo diferente, esta mujer tiene algo diferente. Y les han preguntado, les ha pasado, les han dicho, ¿usted es cristiano? ¿Usted asiste a alguna iglesia? Qué bueno que fuera así todo el tiempo, ¿verdad? Pero no que sea una pregunta sarcástica. ¿Usted es cristiano? ¿Y eso que es cristiano? ¿Verdad? Entonces debe haber una diferencia entre el justo y el impío. Y claro, en este Salmo 1 lo podemos ver, por eso digo que es la base, podría decirse, de todos los otros salmos y la base de lo que representa el camino del impío y el camino del justo. Y claro está, todo gira en torno a la palabra, porque es que dichoso quien se complace en la ley del Señor, dichoso el que encuentra complacencia en la Biblia, en la palabra, en el consejo de Dios. ¡Qué dicha! Yo les hablaba de que en el estudio bíblico de los miércoles, que qué bueno sería emocionarse cada vez que usted va a la palabra y encuentra grandes verdades y deleitarse en esas verdades y que usted a lo largo del día medite en esas verdades y haya dicha en esas verdades. Qué bueno sería. Hay un libro llamado El progreso del peregrino. Dicen muchos eruditos que después de la Biblia este es el libro más importante que hay en cuanto a cristianismo, ¿verdad? Bueno, dicen, ¿no? Pero sí, es un libro que nos habla muy bien o nos describe muy bien el progreso del cristiano y que es un peregrino, no es otra cosa que un caminante en tierras extranjeras, ¿verdad? Que no se queda quieto y tiene un fin. Entonces es un caminante. Y este caminante, este libro habla de un caminante, de un peregrino que sale de su casa hacia la patria celestial. Y en ese caminar, en ese peregrinaje, se encuentra con muchas dificultades, tribulaciones, ¿verdad? Se encuentra con pocos, pero se encuentra con personas que lo ayudan, que son pocos, pero la mayoría de este peregrinaje, la mayoría de este camino, de este caminante, de este
peregrino, la mayoría de este camino es un camino lleno de tribulación, repito, es un camino difícil de recorrer. Y ahí claramente, en ese peregrinaje de este hombre, puede ver el camino del impío, el camino que conduce a la perdición, el camino que conduce a la condenación. Y puede ver también el camino que conduce a la salvación. Y esto nos muestra este libro, esto nos muestra este autor llamado John Bunyan. Entonces, hablando de este Salmo 1, este salmo puede ser considerado como el salmo prefacio. ¿Qué es un prefacio? En el prefacio está la idea del contenido de todo el libro, de todos los salmos, ¿verdad? El deseo del salmista es que enseñarnos el camino de la dicha o bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. ¿Y acaso eso no es lo que hace la Biblia? Demostrarnos cuál es el verdadero camino, Cristo Jesús encarnado, extendiendo desde Génesis hasta Apocalipsis el reino. Eso es lo que nos muestra el verdadero camino. La Biblia nos muestra el verdadero camino, el camino que todo hombre debería tomar. Y claro está, en contraste con eso, la Biblia también nos muestra el mal camino y a dónde lleva ese mal camino. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Nos muestra el verdadero camino, nos muestra el mal camino. Nos dice la verdad. Cristo siempre actuó de una manera transparente con sus discípulos. Jamás les dijo, no, ustedes nunca van a sufrir. No, ustedes la van a pasar bien. No, Él les dijo, ustedes van a sufrir a causa de mí. A ustedes los van a perseguir a causa de mí. Pero lo que les espera es más grande. Fíjense ustedes en Hebreos 11, los héroes de la fe. Y empezando Hebreos 12 nos habla de tan grande nube de testigos. Un testigo es una persona que puede atestiguar. Y estos hombres atestiguaron del poder de Dios. Estos hombres demostraron que sí se puede caminar con Cristo, que es difícil, que hay tribulaciones, que hay problemas, que hay dificultades, pero sí se puede. Pues cada uno de estos hombres fueron sujetos a pasiones y cada uno de estos hombres pecaron, eran hombres como nosotros. Fíjense en la vida de Abraham, fíjense en la vida de Moisés, fíjense en la vida de David, testigos de la fe, hombres con defectos, pero llenos del poder de Dios, porque Cristo es el que actúa para poder vivir el camino de la fe. Sin Cristo, alejado de Cristo es imposible. Un matrimonio sin Cristo es muy difícil. Una familia sin Cristo es muy difícil. Una sociedad sin Cristo es imposible. Y si no me creen, miren lo que está pasando a su alrededor. Miren las guerras, miren las enfermedades, miren las hambrunas. Fíjense. Entonces el salmista nos quiere mostrar la bienaventuranza, nos quiere advertir de la destrucción segura de los pecadores. La Biblia nos muestra eso, que va a haber una destrucción si no se cree en Cristo como único y suficiente Salvador. Este es pues el asunto, el tema de este primer salmo, que puede ser considerado en ciertos aspectos como el texto sobre el cual el conjunto de los salmos podría verse de una forma de sermón, un sermón divino de Cristo mismo. Fíjense bien, por favor vamos al Salmo 1, vamos a leer todos el primer versículo, todos conmigo, juntos, por favor, a una sola voz, a la voz de 3. 1, 2, 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí podría decirse que hay una degradación, hay una escala que va hacia abajo. Y vamos a desmenuzar muy bien este salmo. Así me tome 1 o 2 meses estar solo en este salmo.
Claro, toda la palabra de Dios es importante, pero Dios ha puesto mi corazón sobre este Salmo 1. Incluso vamos a aprendérnoslo de memoria. Y quiero que examinemos casi que palabra por palabra qué es bienaventurado, de cuál es ese varón que realmente es bienaventurado, qué es realmente el consejo de los malos. Y cuando hablo de una degradación, hablo de esto. Si ustedes se dan cuenta, dice bienaventurado el varón, en algunas versiones dice dichoso el varón, ¿cierto? Y empieza diciendo anduvo, es decir, pasado, ¿verdad? En unos está en presente, pero quiero que noten el verbo andar, ¿verdad? O caminar. Empieza andando. Luego dice ni estuvo, es decir, el verbo estar, es decir, ya hay una quietud. Y en la tercera parte de este mismo verso dice ni en silla de escarnecedores se ha sentado, el verbo sentar. Entonces ustedes se dan cuenta, hay una degradación, ¿verdad? Caminar, estar y sentarse. Eso es símbolo de quietud, ¿verdad? El peregrino en el libro, sí, él hubo momentos que se quiso detener porque lo detuvieron, hubo desviaciones porque su fe flaqueó, pero continuó. Igual que el peregrinaje que tuvo la tribu de Israel a lo largo de los 40 años en el desierto, ¿verdad? Tuvieron que caminar, se detenían, pero seguían y seguían. ¿Hacia dónde? Hacia la patria celestial, hacia Canaán, hacia la tierra prometida. De igual forma se nos habla a nosotros. Tenemos que caminar y no detenernos, porque cuando nos detenemos nos estancamos. Y sucede que viene el enemigo por nosotros y hacemos las cosas que no le agradan al Señor. Entonces fíjense esta decadencia de que primero caminamos, luego nos detenemos y luego nos sentamos. Es similar que el peregrino, imagínenselo andando por una sabana y se detiene un momento a contemplar un terreno muy hermoso, ¿verdad? Dice, qué terreno tan bonito. Y luego de haberlo contemplado, ¿qué hace? Ay, voy a hacer una casa acá y me voy a quedar viviendo. Mis hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros somos peregrinos. Somos ciudadanos, sí, pero no del mundo, ciudadanos del cielo. Y se nos dice que no debemos poner la mirada en las cosas de acá, ni debemos pensar como piensa el mundo, ni debemos pensar de que es que solo es lo que hago acá. No. En cualquier momento a usted se le va a acabar la vida, no importa que sea joven, viejo, puede que joven se le acabe la vida, puede que tenga muchos proyectos que estén afincados acá, pero por eso nos dice también en Hebreos 12, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Que viendo ese gozo que había de venir, que viendo lo que el Padre tenía, sufrió la crucifixión. Y nosotros viendo eso que viene, valga la redundancia, viendo eso tan hermoso, viendo a Cristo, no importa lo que nos suceda, porque no debemos temer, ¿verdad?, al maligno, debemos temer a Dios. Entonces, fíjense esa degradación. Quiero que notemos un poco esta bienaventuranza. Y para resumir o globalizar este capítulo 1 del Salmo, dice la bienaventuranza, la dicha, la bendición, porque una bienaventuranza es una bendición, viene de la no permanencia, viene de la no práctica o abstención del camino que propone o se labra el impío, ¿verdad? Es decir, de no permanecer en el camino del impío, no practicar lo que hace el impío o abstenerse de lo que hace el impío. Y el impío no es otra cosa del hombre que no es piadoso. Está el piadoso y el impío. El piadoso es aquel que hace las cosas que a Dios le agrada. Quien seguramente tiene un destino o fin de muerte, condenación, porque ese es el fin del impío. Proverbios 14 nos dice que hay camino que al hombre le parece derecho, ¿verdad? Pero su fin es un fin de muerte.
¿Cuántas personas no nos encontramos en la vida que piensan que están obrando bien, que van bien, pero realmente van al destiladero? Ahora, es de saberse, o sepan ustedes, que según nos dice la Escritura, esta bienaventuranza o esta dicha se da o es gracias o viene de un corazón cultivado por la constante lectura y meditación de la palabra de Dios. ¿Y qué da como resultado? Da como resultado que se disfrute de los dichos aquí manifiestos, de que haya un disfrute, de que haya un deleite, de que haya un gozo. Así, podemos encontrar en este Salmo 1 que el ejercitarnos en la constante lectura y pensamiento de la Biblia, podemos encontrar disfrute. Y si disfrutamos, la vida será menos gravosa. ¿Qué es eso? Es decir, será menos difícil. No le estoy diciendo que va a ser fácil, la vida es difícil. Acabamos de salir con mi esposa de una semana muy difícil. Esta semana que pasó ha sido muy difícil espiritualmente hablando. Los ataques del enemigo a través de nuestra familia. No que ellos nos hayan atacado, sino que han atacado a mi familia. Enfermedades, la cirugía del hermano de mi esposa. Ha sido una semana muy difícil, de una batalla muy difícil, pero gracias a Dios, toda la honra y toda la gloria sea al Señor, que Él no nos desampara y nos refugiamos en Él. Entonces va a ser más difícil cuando usted se deleite en la palabra. ¿Para qué? Para la práctica de nuestra vida. Pues esa misma palabra hace que el transitar, hace que el peregrinaje del cristiano por el camino de la vida, y la vida es Cristo, sea más fácil. No que sea totalmente fácil, no, pero pueda ser más llevadera y pueda dar fruto y pueda haber prosperidad espiritual, porque dice un proverbio, el camino hacia arriba es un camino prudente. Y también nos dice que todos los días, Proverbios 15:15 dice que los días del afligido o los días del impío son difíciles. Son difíciles. Aunque parezcan fáciles, ¿verdad? Porque a veces se nos muestra que el impío dice, uy, mire, este hombre tiene camioneta, tiene un buen puesto allí en la gobernación, le va bien aparentemente. Pero no las riquezas materiales, los bienes materiales, no son siempre sinónimo de bendición. No siempre, hermanos. No siempre. Entonces, bienaventurado. La palabra bienaventurado significa literalmente felices, afortunados, dichosos. Es decir, es algo muy bueno. Afortunado, ¿por qué? Porque es que no hablando materialmente, pero sí espiritualmente, Dios le ha dado una fortuna a usted, a mí. Lo que pasa es que a veces no magnificamos y no cuantificamos cuántas cosas Dios nos ha dado. No les damos el valor adecuado. No le damos el valor adecuado a la vida cristiana. No, no lo hacemos. Sin embargo, en este contexto se refiere a algo más profundo que una simple emoción. Ser bienaventurado no es simplemente una emoción, es un estado, ¿verdad? Porque no necesariamente tenemos que estar felices todo el tiempo, porque a veces hay sufrimiento, a veces lloramos, ¿verdad? No es una simple emoción, es un estado posicional que Cristo ha ganado para nosotros. Por eso dice que nosotros ya estamos glorificados, lo dice Romanos 8. Jesús describe un bienestar que es concedido divinamente y que solo puede y le pertenece a los creyentes. Solo el creyente realmente es bienaventurado y dichoso, hablándolo en este contexto. Las bienaventuranzas o estas bendiciones muestran que el camino hacia las bendiciones celestiales es opuesto al camino que el mundo suele seguir en busca de la felicidad. Mire, hermanos, el camino que ha trazado este mundo en busca de la felicidad es muy diferente al camino que ha trazado Cristo a través de la cruz.
Porque para el mundo que Dios mismo se sacrificara y que fuera ultrajado y que fuera derrotado, eso no es un camino victorioso. No. Según la perspectiva del mundo, la felicidad o la dicha se basa en qué? En riquezas, ¿verdad? En vanidad, en alegría, en abundancia, en lujos, en sensualidad, en sexo, en poder. Eso se basa el buen camino del ser humano, en que usted sea exitoso en los negocios, en que usted gane posiciones para el mundo. Eso es ser exitoso, eso es ser bienaventurado. Pero no, la escritura nos está hablando de algo muy distinto acá, algo que trasciende, algo que es más profundo. Porque en cambio la verdad es completamente distinta, es diferente. Las bienaventuranzas, ¿verdad? Estas bendiciones presentan la descripción de Jesús sobre el verdadero carácter de la fe, lo que es realmente importante, lo que es característico de la fe. Vamos a Mateo 5, del 1 al 11, por favor. Mateo 5, del 1 al 11. Y yo hice un pequeño resumen del sermón de las bienaventuranzas. Allí ustedes saben, ustedes que son conocedores, el Señor da unas bienaventuranzas. Y vamos a ver que nada tiene que ver con lo material. Nada. Pongamos nuestra mirada allí. Mateo 5, del 1 al 11. Allí, en este monte, Jesús enseña a sus discípulos sobre las bienaventuranzas, sobre las bendiciones. ¿Y qué es lo que proclama allí Jesucristo? Proclamando que son dichosos o bienaventurados los pobres en espíritu. Son bienaventurados los que lloran. Son bienaventurados los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Son bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores y los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Y qué les promete Cristo? Les promete consuelo, herencia, saciedad, misericordia y la visión de Dios, así como un gran galardón en los cielos. Fíjense ustedes en las bienaventuranzas. Nada tiene que ver con las bienaventuranzas que le ofrece el mundo. Dice Santiago 1:17 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay variación, ¿verdad? Ni hay mudanza. Todo lo bueno viene de Cristo. ¿Y qué mejor que el mismo Cristo? Porque dice, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Cristo descendió del cielo. El don perfecto es Cristo. ¿Acaso no somos bienaventurados en creer en Cristo? ¿Acaso Cristo mismo no nos da estas bienaventuranzas? Claro que sí. Viendo esto, podemos decir que no hay mayor dicha que el vivir apartado del mal, que no hay mayor dicha que el que no recorre el camino del mal o lo practica o se regocija en ello. La mejor definición del verdadero bienaventurado y el que es portador de las bienaventuranzas y da la bienaventuranza nos la proporciona Pablo en 1 de Timoteo 6, del 15 al 16, por favor. 1 de Timoteo 6, del 15 al 16. Dice así la bendita palabra de Dios, dice, bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. El verdadero bienaventurado, Dios mismo,
Cristo mismo. Y mire que el Señor quiere que seamos como Él es, por eso se nos dice, sed santos como yo soy santo, imítenme a mí. Nos dice que tengamos la mente de Cristo, que nos parezcamos a Él. Ahora, no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder ser, pero nos dice que seamos como Él es. Nosotros, como repito, somos justificados en Cristo. Todo lo que hizo Cristo se nos adjudica a nosotros en su vida. Ahora quiero que pongamos un poco y vamos a hablar un poco del varón. Dice, bienaventurado el varón. Hay un consenso general y yo también lo creo. Dice, la mayoría de los padres de la iglesia, ¿verdad? De los patriarcas de la iglesia, identifican este varón con Cristo. ¿No les parece? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. ¿Realmente quién ha sido el único hombre que haya cumplido con eso a la perfección? Cristo. Fue el único que no anduvo en consejo de malos, ni por un instante, aunque quisieron que fuera así. Fue el único que no estuvo en camino de pecadores, aunque Satanás quiso que fuera así. Fue el único que no se sentó en silla de escarnecedores, siendo que escarnecieron de él, pero él no lo hizo. Es el único varón perfecto. Y se nos está hablando de este varón perfecto, el único que pudo cumplir a cabalidad la ley. Y que si nosotros creemos en él, cumplimos a cabalidad la ley. Porque nosotros, por nuestros propios medios, no lo podemos hacer. Pero Cristo lo hizo. Ahora, el hecho de que se hable de Cristo como este varón perfecto, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó en silla de escarnecedores, la única forma en que lo podemos hacer es creyendo en Él. Y su obra se verá reflejada en nuestra vida. Y se nos llama a hacer esto. Este salmo nos invita, nos dice. La escritura, mis hermanos, no es necesario que nos diga, vea, usted tiene que hacer esto directamente. No. Es prescriptiva y es descriptiva, pero aquí hay una prescripción, es decir, implícitamente nos está diciendo que hagamos esto. Como hay cosas que se nos dice y se nos está simplemente describiendo algo. Entonces, el único varón perfecto, Cristo. Y somos llamados a ser como Cristo. La iglesia está llamada a ser como Cristo. Esa descripción, repito, de un hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. No es en justicia aplicable a nadie la descendencia de Adán, es decir, a nosotros. No se aplica directamente a nosotros, es a Cristo. Pero nosotros sí debemos aplicarla a nosotros, es decir, es para nosotros, pero habla de Cristo. Ahora, repito, esto es Cristo. Cristo es ese varón perfecto que nació como nacen los pecadores, ¿verdad? No siendo pecador, nació como nacen los pecadores. Fue igual que nosotros en todo excepto en el pecado. Hebreos 4:15 que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según que nuestra semejanza. Hombre, 100% hombre, 100% Dios, pero sin pecado. Cristo sabe qué es pasar hambre. Cristo sabe qué es sufrir. Cristo sabe qué es que lo traicionen. No quiera decir usted que es que, no sabe cómo me siento yo. Es que a mí me han hecho unas cosas tan malas, por eso yo no puedo perdonar. O por eso, no, es que no puedo, es imposible. No, Cristo sabe. Cristo pasó por ese sufrimiento y más. Cristo pasó por esa traición y más, sufrió más. El solo hecho de haberse encarnado
ya fue una humillación para él porque él es Dios, hijo de Dios, pero Dios. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, según nuestra carne, pero no pecó. Al decir aquí varón, el salmista no está excluyendo en modo alguno a las mujeres, no, ya que ellas fueron creadas por Dios de una misma naturaleza. Génesis 1:27 dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, los creó, uno solo. Son iguales en virtud. Por tanto, si comparten una misma naturaleza, también les corresponde la misma recompensa. Ahora que hemos visto, bienaventurado el varón que no anduvo el camino de pecadores, quiero que nos detengamos un poco de qué se trata este no andar o no anduvo. Es decir, es exactamente lo contrario a lo que hizo Adán. Porque Adán anduvo por el camino del pecado y aquí los resultados. Siendo Cristo el segundo Adán, quien sí se abstuvo del camino del pecador, el hombre terrenal, el primer Adán y nosotros, porque somos representados por él, fuimos representados por él, ahora somos representados por Cristo, aleluya. El primer Adán se dejó convencer por el consejo de su esposa. Esta, a su vez, fue engañada por la serpiente. Anduvo por el mal consejo del mal encarnado en un animal, dejando abierto el camino de la muerte. Fíjense lo que un mal consejo puede hacer. Fíjense, un mal consejo, una mala palabra y seguir esa mala palabra. Yo siempre me remito a los inicios, antes de que el reino del sur y el reino del norte se bifurcaran o se separaran, antes de que fuera el reino de Judá y el reino de Israel. Cómo este muchacho, hijo de Salomón, cómo desprecia el consejo de los ancianos, lo desprecia totalmente. Y cómo si toma el consejo de muchachos que eran iguales que él, que no tenían nada que ver, y cómo sigue este consejo, y cómo después de eso la nación es dividida por un mal consejo. Claro, el Señor ya lo había predeterminado por una profecía, ¿verdad? Pero cómo un mal consejo puede traer grandes catástrofes a nuestra vida. Cómo no escuchar la voz de Dios puede traer grandes catástrofes a nuestra vida. Entonces, desde el principio, Satanás, quien es el príncipe de las mentiras, homicida, ha sido el incitador del mal. Y el hombre, siendo pecador, porque somos pecadores, siempre tenemos inclinaciones a seguirlo. El hombre siempre siente inclinación por seguir a Satanás y no al Señor. Seguimos al Señor porque Él nos rescató y Él nos llamó, por eso le podemos seguir. Por eso, por su gracia, por su misericordia. Solo es posible abstenerse de caminar por el camino del pecador. Solo es posible abstenerse de caminar, de estar y sentarse en camino de pecadores, siendo justificados por el que verdaderamente no pecó. Jesucristo. Solamente, mis hermanos, solamente así. Dice un autor, un predicador muy famoso, dice que el pecador tiene un camino o modo particular de transgredir la ley de Dios, de traspasar la ley de Dios. El uno puede ser un borracho, el otro de pronto es poco honrado, el otro es de pronto de mala fe, de pronto otro le gustan las cosas ajenas, ¿verdad? Pero hay pocos que se entreguen a toda clase de vicios, ¿me explico? Es decir, es muy poco que usted pueda decir, no, esta persona tiene todos los vicios del mundo. Es borracho, es fornicador, es drogadicto, es deshonesto, es corrupto, es Es pocos los que se entregan a toda clase de vicios. ¿Por qué? Hay muchos avaros o codiciosos
que aborrecen la embriaguez, decir, uy, no, yo no me emborracho, pero soy avaro. Hay otros borrachos, ¿sí? Que son borrachos, pero no son avaros, ¿verdad? Hay unos que pueden ser muy buenos esposos y les proveen todo a la esposa materialmente, pero nunca le enseñan ni a los hijos ni a la esposa. Y así, sucesivamente. Y claro, hay muchos que dicen, yo soy muy ético, yo soy bueno, es decir, yo no merezco, yo no necesito ir a una iglesia. Cada uno tiene su pecado dominante. Y nosotros también tenemos cosas a veces que quieren dominarnos, pero no debe ser así. Pero realmente el impío o el que está aparte de Dios sí tiene algo que lo domina. Por eso dice la escritura en Isaías 55:7, dice, el impío deje su camino y siga a Cristo. Y bienaventurado el que no anda por esos caminos semejantes. Ahora bien, el consejo de los malos, ¿de quién se rodea usted? ¿A quién le pide consejo? Los malos son los que desprecian la búsqueda del conocimiento y la voluntad de Dios. Malo no es el que nos presentan las películas, ¿verdad? Malo no es solo Hitler. Malo no es solo Stalin o esos grandes dictadores que han habido, no. Malo no es ese que nos presentan con un cuerno y un trinche y vestido de rojo y con una cola, no. Recuerden que el mal se nos presenta como un lobo vestido de oveja o una persona muy agradable. Los malos desprecian la búsqueda del conocimiento y la voluntad de Dios. Quienes en su mente irreverente y rebelde dan por hecho que no hay un creador del mundo, que no hay Dios. Siendo estas afirmaciones no solo de palabras, sino de hecho. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden decir, aunque son pocas, no creo en Dios. Se lo pueden decir a usted. Pero la mayoría le van a decir, creo en Dios. Es muy poca la persona que le diga a usted que no cree en Dios, es muy poca. Pero la voluntad de ellos está alejada de la voluntad de Dios. Creen que hay un creador, ¿verdad? Creen que hay un creador, pero no se someten a ese creador. Lo conocen de oídas. Entonces, afirman que todo el universo es una casualidad. Hay unos que dicen eso. De estos que pervierten el consejo nos habla Romanos 1 del 29 al 32. Vamos a Romanos 1, 29 al 32, por favor. Vamos a poner nuestra mirada ahí. Ahora, ustedes saben que Romanos 1, parte de su temario, en parte de su temario nos habla del que ha conocido a Dios y lo ha rechazado y se va en pos de cosas malas y el Señor les da la espalda. Y Romanos 1, 29 al 32 nos dice, estando atestados, es decir, atiborrados, llenos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, es decir, lo entienden, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Verdad? ¿Cuál es el consejo que usted recibe o de quién recibe el consejo? Miren que, por ejemplo, tomemos el ejemplo del colegio, porque es que nuestros hijos están atestados de malos consejeros y les dan malos consejos y reciben esos malos consejos. Pero cuando el padre, la madre, le quiere dar un buen consejo, el hijo no lo recibe. A veces nos pasa así. A veces estamos más atentos a los que nos dice el amigo o a lo que nos dice una persona que no tiene nada que ver con el cristianismo y le hacemos caso. Pero no vamos a la palabra. Así es como un hijo que está en el colegio.
no obedece al padre, no quiere consejo del padre, pero apenas ve un grupo de muchachos que nada tienen que ver con él, que hace pocos meses lo conocen, y a ellos sí les recibe el consejo. Así es. Estos malhechores declaran haber nacido por ley natural, dejando de lado el propósito de Dios, y dicen que su fin será según su voluntad. Porque otra cosa que nos dice el mundo, no, usted mismo se labra su destino, usted mismo, no. Esto es por voluntad de carne, o algunos de ellos dicen que nada les espera. Hay unos que creen que no creen en el infierno, que va a haber nada allí. Pobres estos sin esperanza. Todo este accionar del impío es, según ellos, con el propósito o fin de que nunca serán juzgados. Hay unos que creen que nunca serán juzgados, o si creen que serán juzgados, serán por su propia obra, por lo que ellos hagan. Creen que sus obras los han llevado al cielo, ya sea que su vida haya sido recta o pecaminosa. Es decir, no hay un entendimiento de la justicia por parte del impío, del consejo del malo. Todo consejo del malo es dudoso, es incierto y es confuso. Mira, hermano, puede que una persona incluso atea le dé un buen consejo a usted, pero esa persona se lo da con otra convicción, no se lo da con la convicción adecuada, que se lo da un verdadero cristiano. Es como, hombre, todas las personas tienen escritas en su corazón la ley de Dios, y una persona sabe qué es robar y qué es no robar, y sabe que robar está mal, y le puede decir a usted no robe. Claro, cualquiera lo puede hacer, pero realmente sí le da a usted un consejo donde le diga por qué robar es malo, por qué a Dios le desagrada que no se robe, y por qué la palabra robar va más allá de lo material. Porque usted le puede, por ejemplo, robar tiempo a Dios. Usted lo puede robar en su ofrenda. Entonces, un consejo de una persona de estas es dudoso, es dudoso, es incierto, es confuso. Puede que en el momento le ayude, pero después que, es como yo siempre digo, es como si usted tuviera una enfermedad terminal y le recetaran un acetaminofén. De pronto en el momento le pasa el dolor, pero la enfermedad sigue. O es como usted de cristiano quererle dar un consejo a una persona que no cree en Dios. Ay, es que mi amiga está allá con el marido y está sufriendo porque el marido es borracho. ¿Y ustedes creen en Cristo? Y le pueden decir que sí, pero su vida no da testimonio, es decir, no son creyentes, pero quieren que les aconseje. Pues, ¿qué consejo les puedo dar? Primero les tengo que predicar el evangelio. Primero tienen que ser creyentes para poder recibir un consejo. Es decir, hay que darles un preconsejo. Es muy difícil aconsejar a una persona que no es creyente. Porque si aún nosotros mismos, entre nosotros mismos, a veces no buscamos consejo, ¿cómo voy a pretender ayudar a alguien que no es creyente? Todo consejo del malo, repito, es dudoso, incierto, confuso. ¿Por qué? Proviene de un corazón marchito por el pecado. Usted está recibiendo consejo de un muerto. El consejo del malo va por caminos fluctuantes, donde no haya ni paz ni descanso. ¿Y por qué? Porque jamás alcanzan una conclusión definitiva, lo que les decía ahorita. Pues Cristo mismo se les ha revelado. No han entendido el evangelio, por tanto, repito, son muertos vivientes. No entienden la raíz del pecado, no entienden qué es la caída. Y muchos de estos se esconden o están atrincherados detrás de su argumento o la explicación impía y malvada de que no hay un Dios, y se niegan a cualquier otro razonamiento. Bienaventurado es pues, o es dichoso aquel que no va tras el consejo de estos, y siquiera o ni siquiera da cabida o guarda en su mente el deseo de andar en ese camino miserable del pecador. Pues el mero hecho de que usted le dé cabida o guarde los dichos del malo en su mente y su corazón a este tipo de ideas impías, corruptas y dañadas, ya es un pecado. Porque cuando usted empieza a guardar esas cosas y empieza a meditarlas,
Es muy probable que las haga. Y ya el solo hecho de meditarlo y pensarlo ya es pecado. El caso de los hombres, usted puede ver una mujer bonita, usted la ve, pero si usted pasa y sigue pensando en esa mujer y se imagina cosas con esa mujer, está pecando. Ya. ¿Y qué pasa si usted le sigue dando cabida y piensa durante días y después de pronto se le acerca a la mujer y sí, una cosa va a llevar a la otra? Porque Santiago 1:4 nos dice algo de eso. Dice, si cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué pasa con la concupiscencia? Después de que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Fíjense que un pensamiento no es muy inocente que digamos, ¿verdad? El consejo. Ojo con el consejo del malo. Ojo, porque repito, puede que aparentemente le den a usted un buen consejo. Puede que sí. Pero realmente no llega a una conclusión adecuada. Después el consejo del malo, luego de que ha sido meditado, ¿verdad? Puede llegar a dar luz a la misma muerte. Entonces ya hemos visto lo que es andar el consejo de malos. Ahora, ¿a qué se refiere la Escritura cuando dice ni estuvo en camino de pecadores? Ya seguimos o podemos pasar a estar. Es una realidad, repito, que Cristo vino a este mundo por el mismo camino de los pecadores, repito, 100% hombre. Como lo nombré anteriormente, nació igual que nacen los pecadores, en carne y sangre. Pero no se detuvo en él. No, él no vino a hacer lo suyo. Él vino a hacer lo que le dijo el Padre que hiciera. Él vino en una misión de búsqueda y rescate. Fíjense en el ministerio de Cristo tan prolífico. No se detuvo. Vino a vivir lo que el hombre no podía vivir y vino a morir por lo que el hombre no pudo vivir. No se detuvo en él, no se detuvo en el camino del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque estaba en comunión con el Padre y es lo que Él quiere. Fíjense ustedes la oración sacerdotal de San Juan 17. Quiero que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y a Él no lo ató nada en este mundo, a Él no lo ataron los halagos de este mundo, a Él no lo ataron los deseos de este mundo, a Él no lo ataron las atracciones de este mundo, ni el poder, ni la sensualidad de este mundo, ni la fortuna de este mundo, ni las pasiones de este mundo. Nada de eso hizo detener a Cristo. Nada de eso interrumpió la misión que Él tenía. Nada de eso. Pero a nosotros a veces sí nos atan esas cosas, hermano. A veces nos atan las pasiones del mundo, el poder que nos muestra este mundo. Cristo fue tentado, tal como nos muestra Mateo 4. ¿Qué nos muestra Mateo 4? Dice que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días, el tentador le dijo que convirtiera las piedras en pan. ¿Y cómo respondió Cristo? El hombre vive de toda palabra de Dios. Luego, el diablo le llevó a la ciudad santa y le retó a lanzarse del templo. ¿Y qué? Citando las escrituras sobre los ángeles. Jesús, ¿cómo le responde? Le responde que no debía tentar al Señor. Y posteriormente, el diablo le mostró todos los reinos del mundo, le ofreció poder a cambio de la adoración. ¿Y qué hizo Jesús? Lo rechazó citando que solo debían adorar a Dios y solo debemos adorar a Dios. Finalmente, ¿qué hizo el diablo? Lo dejó, huyó. Y llegaron ángeles para servir a Jesús. Por la escritura, hermanos. En la escritura, Cristo estaba afianzado en hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo usted está afianzado en hacer la voluntad de Dios? Por la escritura. Solo por la escritura. Ojo en detenerse en el camino del pecador. Ojo con habitar allí. A veces también lo hacemos omitiendo cosas, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo? En sus hogares, cuando ustedes no enseñan a sus esposas y a sus hijos. Ojo, porque están habitando en camino de pecadores, porque eso hace el impío, no le enseña a sus hijos. Y entonces, ¿qué hace el hijo? Como no tiene el consejo del padre,
hace lo que el mundo le dice que haga. Hijos fornicando, hijas fornicando, hijos haciendo lo que quieran, porque no hay quien les diga, no hay quien les ponga límites. No hay. Si es difícil dirigir a un chico enseñándole la escritura, es mucho más difícil dirigir a un chico quien no se les enseña la escritura. Porque ¿cuál es el ejemplo que usted va a tomar? ¿De dónde? ¿Qué recurso? ¿Cómo le va a hablar y le va a decir esto está mal por esto? ¿Porque el mundo lo dice o porque Cristo lo dice? Porque Cristo lo dice, con fundamento en la escritura. Ahora, puede que el resultado no se dé inmediatamente, pero la cosecha vendrá, tengamos fe en eso, la cosecha vendrá. Satanás mismo puede ser llamado propiamente camino de pecadores, pues es la misma encarnación del pecado y de las consecuencias del pecado, porque fue arrojado del cielo por querer ser igual a Dios, por avaricia, por ambición, porque este mismo por su ambición lo perdió todo, toda comunión con Dios, y su destino es la condenación eterna, y los que le siguen igual tendrán el mismo destino. Quien se adentre por semejante camino, quien quiera estar y vivir allí y seguir los pasos de él, vigile bien sus pasos, no sea que acabe pereciendo tal como él va a perecer. Recuerde lo que nos dice la Escritura: resistid al diablo y huirá de vosotros. Quien no quiera recorrer el camino del malvado debe acudir al Señor. Solo Cristo tiene palabra de vida. Solo Él dice: yo soy el camino, dice San Juan 14:6. No es que hayan más caminos, solo hay un único camino. Así como Pablo dice, no es que haya otro evangelio, solo hay un evangelio. Pero el hombre ha pervertido tanto el evangelio que ya muestra muchos caminos, y todos los caminos son verdaderos y todos los caminos llevan a Cristo. Todos son buenos según ellos. Pero repito, hay un solo camino de salvación. Y el que lo siga y persevere hasta el fin, recibirá gran recompensa, mis hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a resistir esos ataques del enemigo? ¿Cómo vamos a hacer para que el diablo huya de nosotros? Eso lo vamos a ver el próximo sermón, porque hay mucho por estudiar. Y en la eternidad conoceremos a Dios y seguiremos conociéndolo. Y en esta vida jamás podremos decir lo sé todo, he estudiado todo, lo conozco todo. No. Como dice San Juan 5:39, dice: escudriñad las Escrituras, porque en ellas está la verdad. Amén. Vamos ahora.